Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso yo voy a responder varias de las consultas que me llegaron a través de los comentarios y también a través de nuestras redes sociales. Me han preguntado mucho cómo calcular la medida de los cuellitos en los distintos suéteres. Entonces yo voy a realizar una serie de videos donde ustedes pueden ver distintas técnicas que les van a permitir calcular la medida de los cuellos en distintos tipos de suéteres. Ustedes ahí van a poder elegir cuál va a ser su preferido, básicamente qué técnica desean emplear para poder calcular aquí la medida de los cuellitos. Aquí yo voy a traer mi hoja de cálculos y vamos a comenzar con esta primer técnica que me va a permitir a mí calcular la medida del cuellito para un suéter. Al ser la primera técnica yo decidí utilizar en realidad la forma más sencilla para calcularlo, utilizando algo que es los patrones de porcentaje. Estos patrones de porcentaje se hicieron en realidad muy populares para los principiantes porque con una sola medida ustedes pueden calcular y generar un patrón completo totalmente proporcional a la medida del cuerpo humano. En este caso, estos patrones de porcentaje vienen con distintos tipos de manga para que ustedes puedan decir cuál les gusta más para trabajar o básicamente cuál prefieren utilizar en ese suéter. Aquí, como les dije, usamos una sola medida como base y la medida que nosotros vamos a utilizar me va a permitir a mí calcular proporcionalmente todo el resto de las medidas que utilizamos generalmente. Utilizamos generalmente 1 metro y la medida de base que nosotros vamos a estar usando es el contorno del cuerpo, o sea que yo voy a tomar mi metro, voy a bordear a la persona o a la prenda que yo quiera duplicar, voy a formar un anillo y con esta medida completa de contorno que incluye delantera y espalda es la base que yo voy a utilizar como medida de 100% para calcular el resto de las medidas del suétercito. Recuerden, acá yo les dije, estos patrones de porcentaje vienen con distintos tipos de mangas. Entonces aquí los porcentajes van a variar un poquitito. Si ustedes prefieren que yo vaya mostrando también cómo realizar el cálculo completo de un suéter de patrón de porcentaje, comenten por favor y yo voy a subir un tutorial completo de eso. Aquí yo me voy a enfocar enteramente en cómo calcular el cuellito. Entonces, yo voy a utilizar esta base única, que es la medida del 100% del contorno del cuerpo, y en base a esa medida yo saco el cuellito. ¿Por qué utilizamos estos patrones de porcentaje o básicamente cuándo es que nosotros los estamos utilizando? Los utilizamos en realidad cuando nosotros queremos tejer una prenda, pero la persona a la cual se la estamos tejiendo, desgraciadamente nos da una única medida. Y como nos da una única medida, puede ser porque no tenga otra o simplemente porque no sabe cómo tomar la medida, en base a esa y al patrón de porcentaje que yo les dije, calculamos el resto de las medidas. También solemos utilizar estos patrones de porcentaje cuando directamente nosotros no tenemos un patrón del talle correspondiente, o sea, yo no tengo un talle L, pero sí tengo un patrón de porcentaje. Entonces, en base a una medida, calculo el resto para el talle correspondiente. Sino también cuando yo, por ejemplo, no tengo el patrón del modelo que deseo. Entonces ahí me vuelvo a basar en este tipo de patrón. También está el caso en el cual los principiantes no saben trazar sus propios patrones, entonces utilizan estos como ayuda para generar distintos tipos de suéteres. Entonces, al trabajar con una sola medida y al poder generar un patrón de manera sencilla, estos patrones de porcentaje se hicieron muy populares. Aquí yo voy a mostrar el cálculo del cuello, entonces yo voy a mostrar la regla principal que nosotros vamos a tener al tomar una medida de cuello con un patrón de porcentaje. ¿Cuál es la regla? El cuello generalmente es un 40 o un 45% de la medida del contorno del cuerpo de la persona a la cual yo le estoy tejiendo. ¿Por qué les digo que varía del 40 al 45%? Porque depende qué tan tomado queremos nosotros el cuello o no, qué tan caído o qué tan volcado lo estamos buscando. Entonces generalmente variamos de un 40 a un 45% para generar un efecto diferente. Yo generalmente cuando quiero un suétercito básico me quedo solamente con el 40%. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer?
tomo este 40% del contorno de lo que sería mi suéter o de la persona a la que voy a tejer y agrego generalmente una demasía de 5 centímetros. ¿Por qué agrego yo esta demasía de 5 centímetros aparte del 40%? Esta demasía yo la suelo agregar en realidad por el tipo de montado que nosotros tendemos a utilizar. Yo siempre prefiero trabajar con lo que serían los montados elásticos, pero cuando ustedes trabajan con un montado tradicional, el montado tradicional no tiende a estirar tanto. Entonces, por ese motivo yo agrego una demasía de 5 centímetros y también porque no necesariamente la medida que nos pasan tiene que estar correcta. Por ahí se equivocan unos centímetros al medirla, entonces siempre es preferible agregar 5 centímetros más de holgura para este cuellito. Entonces, tomo el 40% de lo que será el contorno del cuerpo y le agrego 5 centímetros. Pero, para que ustedes entiendan mejor cómo es este proceso, yo voy a mostrar esto con un ejemplo. Aquí yo voy a trabajar con un contorno de cuerpo X que en mi caso yo decidí que tiene que medir 60 centímetros. Entonces, yo lo que hice fue tomar mi metro a la persona y voy a fingir que el contorno completo, o sea, este anillito que yo he generado alrededor de la persona, mide 60 centímetros. Esta va a ser mi medida 100% de la cual yo voy a sacar el cuellito. Entonces, para calcular este 40%, lo que voy a hacer simplemente es utilizar una regla de 3 simple como hemos hecho muchas veces en el canal. Tomo la base 100% y calculo el 40%. Si 100% equivale a 60 centímetros, ¿cuánto es el 40%? Entonces, traigo aquí mi calculadora, yo voy a decir 40% por los 60 centímetros y a esto lo voy a dividir por el 100%. La medida que me va a dar a mí es centímetros. Entonces, aquí yo calculé que este 40% equivale a 24 centímetros. Pero cuidado, esta no es la medida final. Como yo les dije, lo que yo suelo hacer es agregarle 5 centímetros de holgura. Entonces, al resultado que yo obtuve de esta regla de 3 simple, lo que hago es sumarle 5 centímetros más y entonces mi cuellito ahora va a medir 29 centímetros. Este contorno de cuello que yo he generado equivale a 29 centímetros. Hasta aquí, lo único que yo obtuve con esta primera regla de 3 simple es la medida del cuello que tengo que generar. ¿Qué es en realidad lo que tengo que hacer a continuación? Tengo que saber cuántos puntos montar. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que yo voy a tener que hacer es mi muestrita 10 por 10 centímetros. Con esta muestrita 10 por 10 centímetros es que yo voy a realizar recién el siguiente cálculo y de hecho todos los cálculos posteriores para poder tejer este suétercito. Esta muestra 10 por 10 nosotros la tenemos que generar con la lana con la que vamos a trabajar, con las agujas que nosotros vamos a estar usando y con la puntada con la que nosotros querramos trabajar. Una vez que nosotros tejamos esta muestrita 10 por 10, la tenemos que lavar o como ustedes quieran decir, la podemos bloquear, pero en realidad nosotros la lavamos, la secamos planita y una vez que está seca, ahí recién tomamos la medida. En mi caso yo puse un ejemplo dentro de todo muy sencillo y yo dije que mi muestrita 10 por 10 equivale en ancho a 24 puntitos y en alto a 38 hileras. Y con esto es que yo voy a calcular cuántos puntos montar. Nuevamente vuelvo a hacer uso de mi regla de 3 simple. Y yo digo, si 10 centímetros son 24 puntos, ¿cuántos son estos 29 centímetros de cuello? Traigo aquí mi calculadora nuevamente y yo digo 29 centímetros por 24 puntos dividido 10 centímetros. El resultado me va a dar a mí en puntos y en este caso me va a dar con decimal. ¿Qué pasa cuando yo tengo un decimal que es superior a 5? Cuando yo tengo un decimal que es superior a 5, yo lo que tengo que hacer es redondear el número y en vez de tener 69 voy a tener que montar 70 puntos. Así es como yo obtuve a través de lo que sería mi muestrita cuántos puntos tengo que montar. Pero en realidad lo que yo estaba buscando es saber
básicamente la medida de mi cuellito con un patrón de porcentaje. Sí, aquí tuve que hacer yo dos reglas de 3 simple. Uno, para saber cuánto vale el 40% de lo que sería el contorno de mi cuerpito, y otro para saber cuántos puntos montar. Pero aquí, esta técnica me permite tener a mí un cuellito enteramente proporcional al cuerpo. Recuerden siempre, yo recomiendo no solamente agregarle estos 5 centímetros de demasía, sino también trabajar con lo que sería un montado elástico. Esto en realidad no solamente es por la holgura o por la flexibilidad, sino que también cuando ustedes tiendan a lavar la prenda, los montados tradicionales tienden a hacerse cada vez más rígidos en la parte de la base. Entonces, si ustedes trabajan con un montado flexible, ya sea este que yo tengo aquí, que también se estira, me va a permitir a mí trabajar y estirar mi prenda sin dañar a la persona y manteniendo la flexibilidad de la lana incluso con los lavados. Este sería nuestro tutorial del día de hoy. Yo he mostrado cómo calcular esta medida del cuellito o el contorno del cuellito utilizando un patrón de porcentaje con un 40% de lo que sería el contorno del cuerpo y lógicamente nuestra regla de 3 simple. Entonces, así yo voy a tener un cuellito que sea proporcional a la parte del cuerpo. Este sería nuestro resultado del día de hoy. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.